tardes. Mi nombre es Adrián Suárez y vengo a darle una breve explicación sobre el tema 7 del contenido, el conflicto. Sobre qué es el conflicto y sus términos. Bueno, empezando hablando del conflicto. El conflicto se puede definir como el conjunto de dos o más situaciones que son excluyentes. ¿Cómo es esto? Bueno, esto quiere decir que no se pueden dar en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto se produce un enfrentamiento, una pelea o una lucha o una discusión, donde una de las partes intervenientes intenta imponerse a la otra. Si definimos el conflicto desde un punto de vista simple, podemos decir que el conflicto es una situación en que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o de un grupo. Para esta situación exista, es necesario que exista un desacuerdo y que no haya sabido resolverse. Por ejemplo, muy sencillo, si una de las partes desea ir de vacaciones y la otra a un lugar muy diferente, ahí hay un desacuerdo. Si acceden a charlar y resolver el problema común de común acuerdo, entonces el conflicto no se produce. Lo contrario, si ninguno se da el brazo al torcer, sí. Para el alemán Ralf Kairdorf, un conflicto es una situación universal que se puede solucionar a partir de un cambio social. Por su parte, Karl Marx, él dice que es por su parte ubicada el origen del conflicto en un dialecto del materialismo y en la lucha de clase. Las existentes teorías sobre el conflicto social permiten entender la necesidad de contar con un cierto orden dentro de la sociedad, cuyos miembros deben integrarse para estar bien desarrollados y deben desarrollarse políticas de consenso e instrumentarse acciones de coercición. El conflicto puede analizar aparte de diversas perspectivas a nivel social. En general se le entiende a través de la moral o la justicia, o con consecuencias negativas, ya que puede destruir o hasta desintegrar una sociedad. Se puede adaptar de todas maneras. Que el conflicto tenga una función positiva gracias a su dinamismo. Promueve el cambio social. Hablando fuera de la política o de la sociología, podemos entender al conflicto como algo mucho más cotidiano y sin grandes efectos. Una pareja discutiendo por el manejo doméstico del dinero. Un alumno enfrentando a su maestra por la mala calificación en los exámenes, o dos amigos peleándose por cuestiones futbolísticas. Estarán viviendo un conflicto en estos momentos. Existen muchos tipos de conflictos. Una forma de calificarlo es de unilaterales y bilaterales. Un conflicto es unilateral cuando solo una de las partes está en desacuerdo. Y bilateral cuando todas las partes esperan algo de la otra. Pongamos el caso de un inquilino que no paga su alquiler. Si simplemente no lo hace porque no tiene el dinero, entonces el conflicto es unilateral, pues el problema lo tiene el propietario. Pero si no lo hace porque espera que el propietario cumpla con determinado acuerdo, como arreglar la calefacción o una gotera, entonces el conflicto es bilateral, porque ambos necesitan algo de la otra parte para sentirse satisfechos. Para que el conflicto se produzca, hace falta que existan causas subyacentes, que puedan ser conscientes o inconscientes. En algún lugar o en algún modo tiene que surgir, y esas causas pueden ser profundas o superficiales. De acuerdo a dicha importancia, el conflicto será más o menos grave. Siempre los conflictos se originarán por algo. Si volvemos al conflicto del inquilino y propietario, podemos decir: si las razones del impago son que el dueño debe arreglar algo, entonces las razones son conscientes.
Sí, porque sí es porque simplemente ha comenzado a olvidar de pagar. Puede haber una causa inconsciente que pueda haberse originado por razones que a simple vista no existan. Un ejemplo hipotético puede ser: el inquilino se encontró con el propietario en el supermercado y él no lo saludó, lo que le resultó incómodo y hasta molesto. Con el correr del tiempo deja aquella anécdota en el pasado hasta que el incidente presentó causas inconscientes de un conflicto y lo dejó de pagar su alquiler. Además, un conflicto puede ser tipo personal o estructural. Los conflictos personales, para desarrollarse, necesitan que existan individuos con determinados sentimientos e ideas en juego, mientras que los estructurales son endémicos de circunstancias específicas de un grupo de personas. También son conflictos genéricos. De todas formas, no es tan simple diferenciarlos, pues para que existan conflictos estructurales es necesario que existan individuos que se involucren y creen el problema. Dentro de un conflicto estructural es necesario que los intervinientes consigan no inmiscuir sus propios sentimientos o ideas, sino que busquen la resolución del problema al favor del grupo. Bueno, esto significa que busquen la resolución de los problemas al favor del grupo. Es que esto significa que los elementos de una disputa estructural se establezcan previamente. Puedo hacer un ejemplo muy sencillo: si un conflicto entre dos grupos culturales diferentes, debe comprenderse de antemano que no se puede intentar cambiar la naturaleza de la otra parte, ni sus reacciones. De lo contrario, se enfrentaría a un conflicto que no tendría solución. Ejemplo de donde puede aparecer el término conflicto. El conflicto estalló cuando el jugador se negó a ocupar la posición que le indicó su entrenador. El presidente que el conflicto limítrofe y ya ha sido solucionado. O tengo un conflicto con mi padre porque llegué a la casa tarde sin avisar. Hablando sobre el conflicto, esto se puede enredar mucho con el problema, ya que el conflicto versus el problema se lleva mucho de la mano. Pero hay varias diferencias, donde el problema es una énfasis en la objetiva y el conflicto existe en la subjetiva. La diferencia entre el problema y el conflicto es que el problema hace una molestia o queja. El conflicto es un desacuerdo entre las partes. Hay hechos en el problema, es que los hechos encontrados o demostrados. En el conflicto es un enfrentamiento por algún motivo. En el problema puede ser asuntos que no se puedan solucionar. Y en el conflicto puede ser contraposición de intereses sociales, económicos o puntos de vista. En el problema, una situación en que se observan dificultades. En el conflicto, una discusión entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo. En el problema, una incomprensión que se produce en base de un asunto. Y en el conflicto, acuerdos no consensuados de dos o más grupos de personas. Hablando más sobre el conflicto, se utiliza también para señalar posiciones antagónicas, porque el conflicto es un fenómeno social que expresa oposiciones de interés, como lo dice Oscar Peña en el año 1999, lo define como una incompatibilidad de conducta, cogniciones incluyendo metas y afectos entre individuos o grupos que puedan o no puedan concebir a una expresión agresiva de su incompatibilidad social. William Ury, en su libro que se llama Alcanzar la Paz, en el año 2000, plantea la importancia de tomar consecuencia de que el conflicto es algo inherente a nuestras vidas por las relaciones e intercambios con nosotros. Desde el comienzo de la historia escrita se tiene prueba de las existencias del conflicto, es obvio.
ya que manifiestan problemas tan cotidianos como la disputa entre niños, cónyuges, vecinos, padres e hijos. Y también asuntos más complejos como las confrontaciones entre grupos étnicos y raciales, entre compañeros de trabajo, superiores y subordinados, organizaciones, comunidades, ciudadanos, gobiernos, políticos, entre muchas otras cosas. Es así que los conflictos implican luchas entre dos o más personas o entre grupos de personas, agregando que las tales están asociadas a valores y concepciones de las cosas, a la competencia por el estatus y los recursos. De acuerdo a lo anterior, el conflicto está ligado a la presencia de opiniones filosóficas diversas a las diferentes en cuanto a ciertas percepciones, a las emociones y situaciones de rivalidad o competencia. De la transformación del conflicto. La transformación del conflicto destructivo a constructivo. En este esquema se explicará cómo se representa el conflicto. Aquí explicado. El conflicto es un hecho social universal y necesario que se resuelva en el cambio social. Los conflictos pueden agruparse según distintas características, cada una de las cuales presenta un rasgo distintivo. Su reconocimiento es capital importancia para definir tanto su abordaje como su eficiencia de resolución. Según el número de participantes, la solidez del frente interno, la cantidad de cuestionar a negociar, la perdurabilidad de las relaciones, lo que se resuelva será vinculante o no. Un conflicto también puede ser dividido en tres fases sucesivas: antes, durante y después de la violencia, ya que son separados entre sí por la rotura de las hospitalidades y el alto el fuego. Lógicamente, no todo conflicto tiene que desembocar en el enfrentamiento físico, o sea, la pelea. La prevención tiene como objetivo transformar la existencia de intereses incompatibles entre las partes en otros positivos para los implicados. El mundo, desde que es mundo y que existe el hombre, siempre han existido las disputas o contradicciones, ya que entre unos y otros donde se han obligado a crear un medio para poder solucionar sus conflictos a través de juicios muy largos y siempre perjudiciales para una de las partes, que siempre tiene una persona de estas perder, otras ganar. La humanidad siempre ha tratado de solucionar sus problemas, y es hoy en día que nuestros legisladores han introducido en nuestras leyes la resolución de conflictos como medios alternos de resolución de conflictos, porque esto ya es siendo muy importante para nuestros tribunales, porque de esta manera se congestionan estos mismos, ya que en las relaciones humanas es mejor medir los medios alternos de resolución de conflictos, porque se solucionan los problemas con las mismas partes, que los solucionan mejorando sus relaciones entre sí. La noción del conflicto es clave y es fundamental del pensamiento de la psicología social, la educación y en la vida en la sociedad en general. El conflicto es inherente a todos los seres humanos, sin importar su clase social, su tendencia religiosa, su etnia y su lugar de origen. El conflicto es parte del ser humano prácticamente, ya que a paso de una vida solidaria y nómada, algún senderatismo probablemente en cada ser humano es algún momento de su vida en la casa. También puede, no sencillamente en la casa, también puede ser en la escuela, en la universidad o en el trabajo, que ha perdido el control de sus emociones y empieza a pronunciar palabras y expresiones para comunicarse ciertamente verdades que traen sus reacciones, unas reacciones muy que no van acordes a esto.
Como pueden ser los conceptos del conflicto, pueden ser conflictos de perspectiva sociocrítica o socioafectiva. Se favorece al afrontamiento de determinados conflictos desde una perspectiva democrática y no violenta, lo que podemos determinar la utilización didáctica del conflicto que suponga la cuestión del propio funcionamiento de la institución escolar. También puede ser el centro escolar, al igual que las empresas, son un espacio donde se conjuntan un conglomerado de emociones y sentimientos que siempre han de tomar en consideración a la hora de proceder ante un conflicto. Porque esto es una pregunta muy importante. ¿Por qué vemos el conflicto como negativo? Bueno, las relaciones con la forma en que como habitualmente hemos visto, es que se suelen enfrentar o resolver. Enfrentar un conflicto significa quemar mucha energía y tiempo. La mayoría sentimos que no hemos sido educados o educadas para enfrentar los conflictos de una manera positiva y que por tanto nos faltan herramientas y recursos. También puede ser porque se relaciona el concepto de conflicto con el de la violencia, o tenemos una gran resistencia al cambio. ¿Cómo transformar esto en una visión positiva? Bueno, el conflicto es inherente y necesario en las relaciones humanas, porque es algo inevitable. En algún momento de nuestras vidas nos vamos a confrontar con un conflicto. El conflicto como expresión de necesidades, el conflicto como oportunidad de desarrollo personal y de mejora de convivencia, porque podemos tener un conflicto para nuestra mejora en nuestra vida, porque algo nos está afectando, entre otras cosas. El conflicto como la principal palanca de transformación social. En definitiva, el problema no es la presencia del conflicto, sino lo que hacemos cuando aparecen las respuestas que le damos. Los elementos que engloban el conflicto, lo vemos como una pirámide donde está señalada que está la persona, conflicto, proceso y problema. Los elementos relativos a las personas son protagonistas, como por ejemplo, ¿quién está implicado en este conflicto? Hay otros implicados no directos que tengan algún interés en el tema, o alguien puede ayudar a la resolución del conflicto, alguien puede interferir en la resolución del conflicto. Los elementos relativos a las personas es la dinámica de poder en la relación. ¿Cómo es la relación entre las partes? ¿Qué importancia tiene la relación? Como hemos hablado ya sobre el tema del conflicto, hay muchos objetivos que están pasando ya aquí en Venezuela, que puede ser el conflicto económico que tiene el país. Esto es un problema que abarca y nos lleva a nosotros al tener un conflicto. Puede ser un ejemplo muy claro cuando uno va a un supermercado y no te quieren vender más de 5 harinas. Eso puede ser un buen ejemplo. Bueno, eso es todo lo que voy a hablar del conflicto. Hasta aquí llegó la discusión.